Un cordial saludo para todos mis estudiantes de noveno grado. Vamos a seguir con las temáticas de la guía de trabajo del 27 al 30 de abril. Nos toca hablar de otro eje temático. Ese eje temático viene siendo América Latina en la primera mitad del siglo XX. Dentro de ese eje temático hay varios temas. El tema que vamos a ver ahora es el tema de Estados Unidos y su papel intervencionista en América Latina a principios del siglo XX. Para hablar de América Latina en el siglo XX, tenemos que hablar de una forma obligatoria de los Estados Unidos y su papel intervencionista en estos territorios. Entonces, primero quería hacer echar un poco hacia atrás y explicarles cómo Estados Unidos se convirtió en una superpotencia, ¿no? Cómo llegó a dominar a América Latina. En los anales de la historia de los Estados Unidos nos podemos remontar a 1620, el siglo XVII. Estamos en la edad moderna, que se está dando en plena reforma protestante y la contrarreforma de la Iglesia Católica, donde atacaba a los protestantes. Hubieron guerras religiosas y muchos protestantes para este año ya empezaron a emigrar hacia Norteamérica y llegaron a suelo norteamericano, donde van a colonizar todo este territorio, aniquilando a la población aborigen. Ahí se van a formar lo que se llaman las 13 colonias. Las 13 colonias van a estar dominadas por el Imperio Inglés. El Imperio Inglés, que estaba sumergido en otras guerras ya en Europa, le subía muy frecuentemente los impuestos a los colonos de las 13 colonias y no le daba ninguna participación política en el Parlamento, lo que hizo de que estas 13 colonias se unieran y le ganaran la guerra a Inglaterra y llegaron a consolidar su independencia para 1776 con los líderes George Washington, Benjamin Franklin, o sea, uno de los más importantes, ¿no? Y van a ser la primera constitución, que va a ser el primer país que se convirtió en república en el continente americano. Después que sucedió esto y se convirtieron en un gran país, después ellos hicieron una revolución industrial internamente, usaron una economía proteccionista y se fortalecieron. Ya después de fortalecerse, entonces viene pues, el tema que vamos allá y conectamos enseguida con el tema. Ahí cuando comienza pues la lectura, pero no donde está el texto pequeñito, sino después de las preguntitas de que desde 1923 es 1823, disculpen el error, ya inicia Estados Unidos sus aspiraciones de dominio y expansión, ya. Entonces James Monroe va a hacer la doctrina Monroe de 1823 y hace una declaración que expresa que el continente americano quedaba bajo la protección estadounidense y postulaba que algún intento de Europa por expandir su poder en cualquier parte sería una agresión directa hacia los Estados Unidos. Si estamos hablando de 1823, estamos hablando ya en una época en que casi todos los países latinoamericanos habían logrado su independencia y empezaban a ser repúblicas. Pero ¿qué pasaba? De que estos países, al salir de unas guerras independistas, habían quedado muy débiles y que podían ser muy presa fácil de un país europeo. Ya Estados Unidos, que estaba fortalecido, entonces va a lanzar esta doctrina imperialista para que ningún país europeo se atreviera a conquistar a un país latinoamericano. ¿Ya? O sea que él va colocando, como decir,
su pie en su finca, se puede decir así. Después vamos a ver que va a surgir otro postulado que se va a llamar el destino manifiesto. Destino manifiesto, que fue una doctrina de un pensamiento que fue su autor fue el periodista John L. Sullivan, periodista norteamericano, y dice que el destino de los Estados Unidos era extenderse por todo el continente desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico para el desarrollo de la libertad y el autogobierno. O sea que según este postulado, pues el que iba a llegar a la democracia, el que iba a llevar los autogobiernos y la libertad a todos los países latinoamericanos eran los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces vamos a poner un ejemplo de esto para que me puedan entender mejor. Las últimas colonias de los españoles aquí en el continente americano era Puerto Rico y Cuba, 1898, 1899, ¿cierto? Y los Estados Unidos dedicaron la guerra a los españoles en la guerra española-estadounidense o hispano-estadounidense, y los estadounidenses le arrebatan a Puerto Rico y a Cuba. Cuba se sobreentiende que él la liberó para que fuera una república independiente. Ellos manipulan la constitución nueva de Cuba y le van a colocar un postulado que se llama la enmienda Platt. La enmienda Platt dice que cualquier eventualidad económica o política del país, pues iba a intervenir los Estados Unidos. Como por decir que como si Cuba fuera una hija, ¿cierto? Como decir, como el padre corregidor sería los Estados Unidos y Cuba sería la hija. Entonces, porque si cualquier eventualidad, o sea que eso que quiere decir que es una constitución condicionada, porque no iba a tener autonomía, no iba a tener libertad, sino que tiene que rendirle cuenta a los Estados Unidos. ¿Y cuál era el interés de los Estados Unidos? Claro, porque en Cuba hay plantaciones de café, de cacao, de azúcar, de caña de azúcar, los principales productores de azúcar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él va a montar sus empresas, ya que posteriormente se van a llamar las repúblicas bananas, ¿cierto? Entonces, no solamente aquí en Cuba, sino en varios países centroamericanos, en Nicaragua, en Haití, en Guatemala, ya va a implantar lo que vamos a conocer como unas dictaduras. Una dictadura, o sea, que Estados Unidos, para proteger sus intereses, va a intervenir militarmente a estos países, imponiendo sus políticas y su economía, lo que se va a conocer como la política de gran garrote. ¿Ya? La política de gran garrote, que era del Teodoro Roosevelt, ¿ya? Que dice un proverbio africano que dice: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos, para destacar la importancia del uso de la fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? De que Estados Unidos va a ver a Latinoamérica como una gran despensa para satisfacer toda su economía. Sacar el banano, el café. Un ejemplo lo voy a colocar acá, aquí en Colombia, ya con la masacre de las bananeras, 1928, que está en ese momento Miguel Abadía Méndez, el presidente, ¿ya? Un presidente títere, ya, y donde la gente se manifiesta por las condiciones laborales que se manifiestan, ya. Esa empresa se llamaba la United Company, y la gente manifiesta el hambre, manifiesta las malas condiciones que están, y lo que hace el presidente es pedirle a los Estados Unidos un consejo, y el consejo dice que reprima, que mate, asesine a esa cantidad de gente, ¿cierto? Y que su excusa va a decir que eran comunistas. Entonces mira que Estados Unidos de una u otra manera va a intervenir de una forma agresiva sobre estos países. También aquí hay una parte muy importante para explicar también, que se llama la política del buen vecino. Ya para la crisis del 29,
crisis del 29, ¿cierto? Que también afectó a los países latinoamericanos y los Estados Unidos. Entonces dice que con esta nueva política Estados Unidos renunciaba a la posibilidad de intervenir militarmente en asuntos internos a los países latinoamericanos con el pretexto de proteger sus inversiones. Aquí hay otro presidente con otro nombre, Franklin Delano Roosevelt. El otro era Theodore Roosevelt. Entonces él dice que yo dedicaré esta nación a la política del buen vecino. El vecino que de modo resuelto se respeta a sí mismo y al hacerlo a los derechos de los otros. El vecino que respeta sus obligaciones y respeta la santidad de sus acuerdos y con un mundo de vecinos. Pero él lo que estaba buscando era restablecer los nexos económicos con los países latinoamericanos después de la crisis del 29. Entonces, como otra vez rememorar ese lema que se llama América para los americanos. Este tema es muy interesante. Después vamos a ver vamos a ver poco a poco algunas dictaduras de esta mitad del siglo XX que fueron promovidas por los Estados Unidos. También vamos a ver que después de la mitad del siglo XX hacia adelante, las dictaduras que Estados Unidos promovió en todo el cono sur, ¿no? Que fueron unas dictaduras bien acabaron una cantidad de una población. Entonces, no sé qué se me olvidó por acá decirle. Entonces, mire que también vamos a ver que Cuba se convirtió en una república neocolonial, porque de una u otra manera tenía una dependencia de los Estados Unidos, y que después con la revolución cubana en 1959 se va a convertir en un estado comunista. Entonces, para terminar, dice que en las primeras décadas del siglo XX, por resultado de esta política, se evidencia la política de Gran Garrote en un aumento significativo del mercado latinoamericano para las exportaciones. Es así como hacia 1910 Estados Unidos acapara de más del 15% de las exportaciones, y para 1920 mantiene una alta concentración de exportaciones, especialmente hacia Cuba. Bueno, muchachos, espero que le hagan una buena lectura de esta guía de aprendizaje. Muchachos, por favor, he revisado cada trabajo. Espero que no copien al pie de la letra, porque no están haciendo absolutamente nada. Estamos transcribiendo. Necesito que lean y que ustedes pongan lo que ustedes entendieron. Nos vamos a equivocar, pero cuando uno se equivoca, ya de esos errores va saliendo, se va perfeccionando. ¿Ya? Yo necesito que lean, no hacer las cosas por hacerlas. Vamos a tomar acto de responsabilidad. No es por cumplir al profesor Gerardo, ni es porque él me va a hacer perder la materia. No. Tengamos conciencia de tener el hábito de lectura. El hábito de lectura. Si tenemos el hábito de lectura, vamos a poder sobresalir de una u otra manera en todas las asignaturas y en todo lo que nos propongamos. Bueno, muchachos, muchas gracias. Los quiero mucho y nos vemos en otra ocasión en la guía de trabajo para la próxima semana. Chao.